su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Un privilegio, hermanos y hermanas, que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Advenimiento TV, La Verdad Presente Channel, Iglesia Advenimiento, como también en los canales de televisión 55.7 para todo Dallas y Fort Worth en el estado de Texas, y también, por supuesto, en la gran ciudad de Houston, Texas, aquellos que nos miran en el 51.2. Y no podemos dejar atrás a la gran audiencia de la radio 990 AM en todo Dallas y Fort Worth y las ciudades vecinas, como también en el TuneIn Radio. Les decimos a todos gracias por su sintonía y estamos aquí para compartir con ustedes el estudio de una nueva lección para un nuevo trimestre. Un trimestre que sin duda será de grande bendición para todos. Hermano Julio, bienvenido. ¿Cómo está usted esta mañana? Buenos días, apreciados amigos. Gracias a Dios estoy bien. Pastor, hoy es domingo 31 de diciembre. Así es que sean bienvenidos al estudio de la lección y vamos a tener unas palabras de oración para iniciar el estudio de este día. Claro que sí, oremos. Amantísimo Padre, oh Dios, te damos gracias porque nos da un día más de vida. Gracias, oh Dios, porque usted nos permite continuar nuestra jornada. Y sobre todo, nos permite, Señor, encontrarnos contigo en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe hoy en el estudio de esta mañana y que todo lo que vayamos a aprender durante este trimestre sea, oh Dios, para edificación de nuestras almas y para edificación de tu pueblo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este trimestre vamos a estar estudiando una doctrina que es todo un pilar de la fe adventista. ¿De qué doctrina estamos hablando, hermano Julio? Estamos hablando de la doctrina de la justificación por la fe. Y usted tiene razón, pastor, al decir que es todo un pilar de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en ella aprendemos la manera como somos salvos. Aunque enarbolamos la obediencia a la ley de Dios, los adventistas creemos que nuestra salvación es solamente por fe y no por las obras. Es decir, las obras, la obediencia son el resultado de nuestra salvación, no la causa. Pero pastor, hubo en la historia un hombre que se le llegó a conocer como el campeón de la justificación por la fe, porque desde que encontró dicha doctrina, se dedicó a promoverla con una gran pasión. ¿Sabe usted a quién me estoy refiriendo? Pues ni más ni menos que al monje Martín Lutero, al cual le vamos a dedicar toda esta semana para ver cómo es que él conoció esta verdad de la justificación por la fe y cuál fue el legado que él nos ha dejado a los cristianos. Vamos a estudiar en esta lección bajo el título Lutero, el hombre de su época. Vamos a estudiar acerca de él, porque él fue todo un campeón de la doctrina, la justificación por la fe. Amén. Pastor, y fue hace 500 años. Como usted mencionó, este monje llamado Martín Lutero publicó las 95 tesis. Y al hacerlo, señaló el camino del gran despertamiento protestante y empezó un movimiento de reforma en las iglesias de su época. Desafió muchas creencias y prácticas arraigadas y colocó a Cristo, el Salvador, al frente de la cristiandad. Lutero puso en marcha un movimiento que ha llevado a muchos al estudio de las Escrituras. Muchos cristianos tienen hoy diversas opiniones y argumentos sobre Cristo y su vida terrenal, aunque muchos hablan
de qué significa la justicia de Cristo, Dios busca hoy un pueblo que demuestre al mundo su justicia a través de la manera como viven sus vidas día a día. Y efectivamente, esto está respaldado por el don profético. Escuchen ustedes lo que dice la Review and Herald del 20 de marzo de 1888, esto que el hermano Julio acaba de compartir. Él terminó diciéndonos hace un momento de que el Señor espera de que demuestre su pueblo al mundo su justicia a través de la manera en cómo vive su vida cada día. Y la mensajera del Señor, Elena White, en esta Review and Herald, 20 de marzo de 1888, respaldando estas palabras del hermano Julio, dice: no es suficiente arguir en defensa de la verdad. La evidencia más eficaz de su valor se ve en una vida piadosa. Sin esto, las afirmaciones más concluyentes carecerán de peso y de poder persuasivo, pues nuestra fortaleza radica en estar relacionados con Dios por el Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, argumentos en defensa de la verdad no son suficientes, sino la evidencia de qué es lo que ha hecho esa verdad en nuestra vida, la evidencia en nuestra vida piadosa de cómo Jesús nos ha justificado. Eso es más concluyente. Y se nos ha hecho a nosotros suficiente provisión para que nosotros podamos vivir una vida piadosa. Miren lo que dice la sierva del Señor, a fin de conocerle, página 94, que es una matutina muy especial. Nos dice: se ha hecho abundante provisión para que todos los que desean vivir una vida piadosa puedan tener gracia y fortaleza mediante Jesús, nuestro divino Redentor. Los siervos de Dios han de recibir paz y fortaleza de la fuente de su fortaleza, y al hacerlo encontrarán que la vida está llena de felicidad y paz. Todo el ser debe ser consagrado a Dios, ya que nuestro precioso Salvador nunca compartirá un corazón dividido. Nuestras inclinaciones y deseos deben estar bajo el control del Espíritu de Dios, y entonces seremos fortalecidos para pelear la buena batalla de la fe. No basta con, como dice la sierva, no basta con arguir, no basta con hablar, no basta con muchos hablan, dice, de qué significa la justicia de Cristo. No basta eso, se necesita vivir una vida piadosa. Y nos dice esta matutina de que para vivir vidas piadosas a nosotros se nos ha hecho suficiente provisión para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y tiene que ser así para que de esa manera podamos estar listos para su segunda venida. Recordémonos que el Señor Jesucristo dijo: ciertamente vengo en breve. Y Juan le responde allí en el Apocalipsis: amén, le dice: sí, ven, Señor Jesús. Pero esas palabras que Cristo dijo, ciertamente vengo en breve, hermanos, son como un mensaje de advertencia y al mismo tiempo de aliento para nosotros. Y deberíamos tener muy en cuenta esas palabras. Pues Cristo dijo de que Cristo dijo que será el Señor, que el siervo fiel y prudente que se encuentre velando y esperándolo, pues ese es el que tendrá la bendición de ser salvo. Es nuestra ferviente oración, mis queridos hermanos y amigos, de que mientras estudiamos las lecciones de este trimestre, sigamos la guía de su Espíritu y hagamos nuestra la justicia de Cristo. Al entregar completamente nuestras vidas a la dirección de Dios, Él nos usará como sus instrumentos para compartir el mensaje de Cristo, nuestro Salvador vivo, a los que están a nuestro alrededor, y así apresurar el camino del Señor. Y así, de esa manera, hermanos, nosotros en la medida que vayamos estudiando este tema tan interesante como es la justificación por la fe, llegaremos a tener la grande bendición que tuvo Martín Lutero, el cual, como ya hemos dicho, para esta semana
bajo el título El hombre de su época, vamos a mirarle cómo encontró él esta verdad y lo que hizo esa verdad para su vida. Pues el libro de Habacuc 2:4, que es prácticamente el versículo de memoria para la semana, dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Se dan cuenta ustedes? El justo por su fe vivirá. ¿Quieres vivir, mi hermano? ¿Quieres vivir para siempre? ¿Quieres vivir eternamente? Necesitas ser justificado por fe. Solo los justos por fe vivirán. Y Martín Lutero se encontró con esta verdad, hermano Julio. Amén. Y es bonito lo que el Conflicto de los Siglos dice en cuanto a él. Conflicto de los Siglos, página 129, nos dice: celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Aquí tenemos la sierva del Señor, donde nos dice de que Lutero en ese momento fue el hombre de su época y que Dios lo levantó para iluminar al mundo con estas grandes verdades. Pero me llama la atención, hermano Julio, que dice que él, con celo, ardiente y abnegado, y sin más temor que el temor de Dios, y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, es como llegó a ser ese hombre de su época. Las Santas Escrituras. Me recuerdo ahorita de las 5 solas, que este hombre y otros que le acompañaron propagaron con gran entusiasmo. Y una de esas 5 solas era justamente la sola Escritura. Porque fue en la sola Escritura donde él encontró la sola fe, la sola justificación por la fe. Pero en la sola Escritura él encontró luz. Y por eso es que, ya entrando en detalles, en el día de hoy domingo, nosotros encontramos que Lutero halla la luz. Amén. Pero ¿dónde halló la luz? Como hemos dicho y hemos leído en la nota que usted acaba de leer, hermano Julio, fue en la sola Escritura. Allí encontró él la luz. Pero interesante que esta luz, hermano Julio, esta luz que él encontró en la sola Escritura, esto de alguna manera está como respaldado por una parábola que está aquí en la Biblia, donde prácticamente ilustra la experiencia que este Martín Lutero pasó. Veamos esa parábola, ¿qué le parece? Mateo 13, 44, 46. Y por supuesto que cuando alguien encuentra algo bonito, algo hermoso, un tesoro grandioso, un tesoro de gran precio, una perla de gran valor, pues los resultados van a ser maravillosos, porque Lutero en ese momento que encontró la palabra de Dios, que encontró las Escrituras, no, para Lutero fue lo más hermoso, lo más valioso que había en ese momento para él. No había nada más precioso que las Sagradas Escrituras, y eso es comparable a una parábola que Jesús nos contó, Mateo 13, 44. Mateo 13, 44 al 46 nos dice la palabra del Señor: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y lo vuelve a esconder, y lleno de gozo vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos, mire, primero dice que es semejante al tesoro escondido, y luego dice también el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, y al encontrar una perla de gran valor vende todo lo que tiene y la compra. Tenemos acá dos semejanzas: el tesoro escondido, y tenemos también una perla preciosa. Y a esto se compara
lo que Martín Lutero encontró en aquella vieja capilla, en aquel viejo cuarto oscuro. Cuando encontró las escrituras, se compara, Mateo dice que a una perla preciosa, y se compara a un tesoro escondido. Pastor, la Biblia, el tesoro escondido, estaba, como dice la palabra, estaba escondido. Bueno, es que la justificación por la fe realmente fue para Martín Lutero precisamente eso, un tesoro en la palabra de Dios que él encontró. Y allí encontró la luz. Me llama la atención la nota que aparece aquí del conflicto de los siglos, la página 131, hablando sobre esto. Dice que un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existiera. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público, y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Pero ahora, por primera vez, miraba la palabra de Dios completa, y con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida. Justo como dice la parábola, él se había encontrado como un tesoro escondido, como el mercader se había encontrado una perla de gran precio. Estas parábolas, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio, prácticamente nos muestran la experiencia del hombre que se encuentra esto en la parábola. Nos muestran la misma experiencia que Lutero sintió o experimentó, valga la redundancia, cuando encuentra la palabra de Dios, porque fue allí donde él encontró la sola fide, otra de las solas que son 5 solas, pero las 5 solas se extraen de la sola escritura. Cuando él se encuentra la Biblia, qué bonito cómo esto es comparado con el hombre que en el campo se encuentra el tesoro escondido, y dice que con gozo va y vende todo lo que tiene para comprar el campo. O como el mercader que, hallando esa perla preciosa, vende todo lo que tiene y la compra. Así Martín Lutero, sin duda, cuando encuentra la palabra de Dios y empieza a leer en ella, él sin duda comienza a tomar decisiones, y pues la historia nos dice todo lo que él prácticamente, de lo que se despojó, de lo que renunció por aquel tesoro que ahora había encontrado. Me gusta cuando dice que con reverencia mezclada de admiración hojeó la Biblia y con pulso tembloroso y con corazón turbado leyó con atención las palabras de vida. Esto fue hace cuánto, dice 500 años. Más de 500 años. Porque dice el Espíritu Profecía que este hombre era un monje, jamás había visto aquel libro. Y dice de que nada más había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público, y él suponía que eso era todo lo que las escrituras contenían. O sea que hace 500 años este tesoro de las sagradas escrituras, esto que nosotros tenemos ahora, estaba escondido, estaba en un baúl, estaba allá donde solamente ciertas personas tenían acceso a este conocimiento. Bueno, esa época se le conoce como la Edad Media, también se le conoce como la Edad Oscura, porque prácticamente había mucha tiniebla espiritual debido a eso de que la Biblia no estaba al alcance de todo el mundo. Imagínense que él, siendo monje católico, que debería de él tener acceso a la palabra de Dios, ni siquiera sabía que existiera. Él solo conocía lo que sus líderes religiosos le enseñaban,
Pero yo quiero llamar la atención a algo aquí, hermano Julio, y es la reverencia con la cual dice que él hojeó la Biblia. La hojeó, dice, con una grande admiración y con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida. ¿Por qué quiero llamar la atención a esto? Porque, hermano Julio, se le ha perdido la reverencia a este libro. Hoy las Biblias, ¿quién no tiene Biblia? Usted las encuentra en cualquier lado. Y debido a que hay demasiados ejemplares, es de que ya no se tiene el respeto, la reverencia por este libro. ¿Cómo, hermanos, nosotros deberíamos de tener la reverencia que tuvo Lutero? Y cuando hablamos de leer de ella, hacerlo con la misma manera que Lutero lo hizo. Con ese, dice, tembloroso y corazón turbado, leer las palabras de vida, hojearlas con cuidado, porque esta es la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hemos perdido la reverencia por la palabra de Dios? Bueno, así Lutero encontraba el tesoro escondido, así Lutero encontraba la perla de gran precio, y él, con gran admiración, ahora tenía un ejemplar completo de la palabra de Dios. Pero, hermano Julio, cuando él se lo encontró para estudiarlo. Y a medida que él estudiaba la palabra de Dios, a medida que él comenzó a estudiar este libro, ¿qué efecto comenzó a tener esa palabra sobre él? Dice Salmo 119, 130. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Y Jeremías 15, 16, todos conocemos esa cita, está muy hermosa. Jeremías 15, 16 nos dice: cuando se hallaron tus palabras, a mí me gusta otra versión donde dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice, cuando se hallaron tus palabras, yo las comí, y tu palabra fue por gozo y alegría de mi corazón, porque llevo tu nombre, Señor Todopoderoso. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y me fue por gozo, por alegría en mi corazón. Dice que la palabra de Dios, el estudio de la palabra del Señor hace entender, ilumina el entendimiento de los sencillos. Esta expresión es muy bonita porque el efecto que tuvo la palabra de Dios sobre él fue que lo hizo entender. ¿Qué cosa entendió? Cómo el hombre se salva, cómo el hombre es perdonado, cómo el hombre es justificado. Él entendió, hermano, la justificación por la fe en la palabra. Y justamente, como dice aquí el salmista, esas palabras lo alumbraron, lo hicieron entender. Y como dice Jeremías, esa palabra le fue por gozo y alegría en su corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra para él fueron palabras de vida. Oh, hermano y hermana, ¿cuántas veces nosotros nos la pasamos todos los días sin estudiar la Biblia? Y por lo tanto, no tenemos la experiencia que tuvo Martín Lutero. ¿Cuánto nosotros necesitamos, hermanos, comer estas palabras? Oh, hermanos, muy simples podemos ser, muy sencillos podemos ser, pero tendremos un entendimiento amplio del plan de Dios si tan solo volviéramos a la Biblia. ¿Por qué no nos proponemos este año? Miren, hoy es 31 de diciembre. ¿Por qué no nos proponemos como propósito de año nuevo? ¿Por qué no nos proponemos, hermanos, como Martín Lutero, tomar la palabra de Dios y encontrar en ella esas palabras de vida, encontrar en ella esa perla de gran precio? Hermanos, ¿cuánto cambiaría la vida de nosotros? ¿Cuánto efecto tendría esto sobre nosotros? ¿No cree, hermano Julio, que sería un bonito propósito ese? Amén. Uno de los propósitos más nobles, más puros y más tiernos que puede tener un ser humano es estudiar la palabra de Dios cada día, estudiar los salmos, los proverbios, estudiar los eclesiastés, estudiar cantar de cantares. Es precioso recibir este conocimiento
matinal, todas las mañanas, no salir de casa sin antes nosotros tener un encuentro precioso con el Señor Jesús a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Mire lo que dice la sierva del Señor en el deseado de todas las gentes: el que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores y los placeres del mundo no le atraen más. El constante clamor de su corazón es: más de ti. Y aquí me viene a la mente aquel himno que nosotros muchas veces cantamos: más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su voluntad tener, más de su espíritu tener. Así es que ahí dice: más quiero amarle. Un canto muy precioso. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, a lo mejor este año usted se descuidó en estudiar la Biblia. No lo hizo con ese tesón, con ese esfuerzo, con esa pasión que debió haberlo hecho. Pídale perdón a Dios antes de que termine este año y propóngase en su corazón nuevas resoluciones, y entre las primeras que sea el asiduo estudio de la palabra de Dios cada día, para que ilumine su hogar, ilumine su vida, ilumine la vida de sus hijos. Bien, así de esta manera hemos visto esta mañana cómo el hombre de su época, es decir, Martín Lutero, halló la luz en la palabra de Dios, y esa luz está para todos nosotros más que dispuesta a ser también revelada a todos nosotros. Amén. Ojalá que como Martín Lutero también nosotros podamos encontrar durante este nuevo año y durante este trimestre ese gran tesoro de la salvación en Cristo, la justificación en Cristo. Y ojalá que nosotros como Martín Lutero también probemos del amor de Cristo para que lo deseemos en mayor medida de continuo y no buscar otra cosa. Y donde todo lo que son las riquezas, los placeres del mundo no sean lo más que nos atraiga, no, sino que sea, como decía el hermano Julio, saber más de Jesús, tenerle a Él más, conocerle a Él más. De esta manera quiero animarte, hermano y hermana, para que esta semana tú también halles la luz aquí en la palabra de Dios. ¿Qué te parece si oramos para que Dios nos ayude a que podamos alcanzar ese propósito este año de encontrar en la sola escritura la sola fide, es decir, la sola justicia por la fe en Jesucristo, y de esa manera comer todos los días de Él, de ella, hasta que el gozo y la alegría nos broten en el corazón? Amén. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, cuánto te agradecemos porque en este año que ha pasado, tú has sido tan bueno con nosotros que nos has dado prácticamente todo lo que hubiéramos querido. No nos ha faltado, Señor, las bendiciones. Las promesas tuyas fueron cumplidas al pie de la letra. Pero al disponernos, Señor, al entrar a este otro año, este año 2018, Señor, ¿cómo tú vienes aquí diciéndonos en esta lección que al igual que Martín Lutero, nosotros también compremos el campo donde está el tesoro? Nosotros también compremos la perla de gran precio, que no es otra cosa que es Cristo y su justicia encontradas aquí en tu santa palabra. Señor, te ruego para que mis hermanos que nos están mirando, que nos están oyendo, el hermano Julio y este servidor, todos los días compremos esa perla, todos los días adquiramos ese campo y el tesoro que está allí lo apropiemos, que sea nuestro. Padre, ayúdanos a hacer de ti nuestro mayor tesoro. Ayúdanos a encontrar en ti esa perla. Ayúdanos a encontrar en tu palabra
esas palabras de vida. Ayúdanos a encontrar en tu palabra esa luz que alumbró a Martín Lutero y que alumbró a tantos hombres en la historia pasada. Oh Dios, te ruego que todos los que estamos hoy estudiando nos propongamos este año que viene buscar primero el reino de Dios y su justicia aquí en tu palabra, y que lo demás nos venga por añadidura. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos y encontraremos todos los tesoros que querramos para ser felices. Te lo pedimos, que nos ayudes a cumplir este propósito todo el año, de alimentarnos todos los días de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.